Bueno, pues sean todos bienvenidos a nuestra sesión final de nuestro curso sobre la filosofía de Heidegger, en donde, bueno, pues como solemos hacer una vez que hemos subido por la escalera, pues la tiramos, tratando de elucidar o presentar como las críticas pues más relevantes e importantes sobre un pensador, sobre un autor. Y bueno, pues a partir de lo que ya hemos expuesto y estas críticas, la idea en general es que pues sea quien sea que me esté viendo, tú sopeses si estas críticas son buenas, si son malas, si de hecho logran como refutar así entre comillas el pensamiento, en este caso de Heidegger. Y ya pues decidas tomar el pensamiento de Heidegger o rescatar lo que consideras más valioso o lo que de plano pues no sirva, lo tires al bote de la basura y sigamos adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aprovecho para anunciarles que según la encuesta del curso monográfico que publiqué hace una semana, pues vamos a tener un curso sobre la filosofía de Hegel dentro de 7 días, contando esta fecha de publicación de este video. Entonces espero que estén también acompañándome en ese curso, así como me acompañaron en este de la filosofía de Heidegger, y que bueno, pues por su parte también les agrade o les interese aquel curso sobre la filosofía de Hegel, ¿de acuerdo? Bien, entonces pues vamos a revisar, como les decía, las principales críticas al pensamiento heideggeriano. Voy a empezar primero que nada hablando como de esta crítica que es bastante como usual sobre denostar o menospreciar a Heidegger y a su pensamiento a partir de la manera en que escribía. Que por ejemplo ahí está Bungecito, ¿no? Que le decía a Heidegger esquizofrénico por su manera de escribir oscura y ambigua y demás. Entonces ahorita vamos a tratar esto, vamos a analizar precisamente por qué este tipo de críticas al final del día son superficiales y elementalmente son falaces, ¿sí? Luego ya vamos a entrar como tal de lleno a las críticas pues más serias, en este sentido no falaces, hacia el pensamiento heideggeriano. Entonces empezaremos por la crítica de Husserl respecto a exactamente pues qué está haciendo Heidegger, sobre todo en Ser y Tiempo. Y si esto de la propuesta del análisis fenomenológico o el giro fenomenológico que le quiere dar Heidegger al pensamiento de Husserl, pues tiene o no sentido en opinión del mismo Husserl, lo vamos a checar, que todo esto apunta a un problema ulterior respecto a la fenomenología, que es precisamente pues cuál sería el propósito entonces de la fenomenología, ¿de acuerdo? Después pues vamos a revisar esta clásica crítica de Carnap sobre cierto tipo de lenguaje o expresiones heideggerianas, que dicho sea de paso, esto de la nada nadea que aparece en el ensayo de la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, pues no es algo que está como tal en el pensamiento heideggeriano, es algo que inventa Carnap a modo como de sátira, pero para apuntar de una manera no falaz ni superficial como tipo Bungecito y este tipo de personajes, para apuntar precisamente que hay una cierta limitación lógico-semántica cuando nosotros tratamos de enunciar qué es la nada o hablar directamente de la nada. Ahorita vamos a checar todo eso, que bueno, pues pone en tela de juicio a nivel de sentido y de significado a las proposiciones, así llamadas proposiciones que de pronto uno pueda encontrar en la obra heideggeriana. Luego pues nos vamos a meter a la crítica de Cassirer o Cassirer, que se da pues precisamente en el sentido o en el contexto de la conferencia de Davos, en donde Heidegger y Cassirer están discutiendo el sentido también de la filosofía kantiana. Tengo un sado filosófico respecto a esta crítica de Cassirer al digamos a la cuestión de la filosofía heideggeriana, que más o menos esta crítica va apuntando a que pues el pensamiento heideggeriano es bastante pesimista sobre si podemos o no cambiar como las determinaciones naturales o lo que nos es dado en la existencia, ¿bien? Y en este orden de ideas, pues también está la crítica de Levinas, donde Levinas, a la luz de este como especie de determinismo que de pronto el ser o el Dasein se encuentra cuando es arrojado a la existencia, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pues se sigue como una especie de devaluación de la ética y también de la política en el pensamiento heideggeriano, de modo que pues esto conduce a una especie de postura indiferente respecto
lo ético y a lo político. Entonces eso ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, ya para cerrar esta breve introducción de la presente sesión, te recuerdo que aquí abajo tienes la cajita de comentarios para expresar todas tus críticas, quejas y demás que tengas al respecto de lo que vamos digamos, a explicar a continuación. Y también está el super chat del estreno en vivo. Espero que pues te sientas en confianza de explayarte ahí a todo gusto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya brevemente a modo de comercial, pues te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas, apretando pues el botón de suscribirse y la campanita, sobre todo la campanita, para que, bueno, pues no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. De esta forma me apoyas muchísimo. Y bueno, también te invito a que te vuelvas un miembro del Pensamiento en Llamas, y aprovecho para decir o dar un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones o aportaciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo. Entonces, volviéndote un miembro del canal, pues apoyas económicamente al proyecto del Pensamiento en Llamas, y en este orden de ideas, pues adquieres bueno, tienes acceso a una serie de ventajas exclusivas, como por ejemplo el acceso a un grupo de Discord en donde podemos hablar pues sin censura de muchos temas. En nuestros cafés filosóficos de cada sábado compartimos lecturas y hay una serie de cursos exclusivos ahí, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este sentido te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al canal, a que lo hagas. Y en caso de que no, pues no te preocupes, créeme que simplemente, o sea, no te preocupes si no tienes dinero para apoyar al canal, pues simplemente con ver estos videos, darles like y compartirlos con algún amigo o conocido que esté interesado en estas temáticas, pues me ayudas también bastante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por su parte también te invito a que te suscribas al Abogado en Llamas, donde, bueno, pues en este canal concentrado o dedicado a la divulgación de cuestiones jurídicas, en este momento pues estoy impartiendo un curso de filosofía del derecho por allá. Por si estás interesado, pues te invito a que te des una vuelta. Puedes encontrarte el enlace a este canal del Abogado en Llamas en la caja de comentarios y también en la descripción de este video, y también en el super chat como chat destacado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues te invito a que me apoyes con ese proyecto en caso de que quieras hacerlo suscribiéndote. Bueno, y ya, pasados todos estos comerciales, pues vámonos como tal a la litis o a la cuestión del presente video, que es precisamente exponer como a las críticas que se le hacen al pensamiento heideggeriano. Y vamos a empezar por como esta crítica muy común o muy usual, que pues consiste básicamente en denostar, ¿no? A veces con calificativos muy peyorativos como lo que hace Bungecito, ¿no? De decirle esquizofrénico a Heidegger, ¿no? Por la forma en que escribe. Entonces, pues les digo, son críticas comunes y, digamos, para una persona medianamente educada en teoría de la argumentación, pues es muy fácil de detectar este tipo de falacias. Aún así le voy a dedicar pues un tiempecito a este tipo de expresiones así de undécima, como la de, pues como la de Bungecito, esto de que pues Heidegger es un esquizofrénico. Bueno, diciendo en términos generales, pues qué está pasando o cuál es el gran problema que hay detrás de todas estas críticas. Vean, a veces nosotros pasamos de vista algo muy importante respecto a, digamos, cualquier tipo de conocimiento que pues tenemos de mano o que tenemos en nuestra cotidianidad. Precisamente para que nosotros podamos entender cierto tipo de discursos o cierto tipo de saberes, bueno, pues todos estos van a presuponer un background. ¿Qué quiere decir esto del background? Bueno, pues un conjunto de conocimientos previos, de tal suerte que, por ejemplo, si yo explico una ecuación diferencial, qué sé yo, a un estudiante de matemáticas a nivel licenciatura, pues lo va a entender sin ningún problema. Es más, el estudiante de licenciatura me va a decir que lo que le estoy diciendo de las ecuaciones diferenciales es algo sumamente claro. Sin embargo, si yo agarro esa misma ecuación diferencial y se la trato de comunicar o transmitir, no, qué sé yo, a un niño de 5 años, pues no me va a entender y me va a decir que incluso le estoy hablando locuras y que pues soy un esquizofrénico, así como hace pues Bungecito, ¿no? Con Heidegger. De tal suerte que esto que nos dice, que la razón primordial por la que, digamos, un niño de 5 años no me puede entender cuando le hablo de ecuaciones diferenciales, no se debe a que pues yo sea un esquizofrénico ni que él sea un tonto, sino que básicamente pues el niño no tiene el background, es decir, no tiene el conjunto de conocimientos previos que le permitan entenderme, ¿de acuerdo?
De tal suerte que en filosofía constantemente nos vamos a encontrar con pensadores, autores que demandan que nosotros como sus lectores tengamos cierto background o cierto conjunto de conocimientos previos para que nosotros nos podamos sentar a reflexionar y a discutir sobre lo que están tratando de comunicarnos. Y en el caso de Heidegger, como ya vimos, creo que fue en la segunda o tercera sesión de este curso, pues uno de los conocimientos previos que a lo mejor uno requiere pues tener presente, quizás no dominar por completo, porque si no eso ya implica otro tipo de, digamos, de discusiones bastante sofisticadas, que no es del todo necesario, pero sí requiere uno al menos cuando se va a meter a Heidegger conocer algo de fenomenología, conocer algo de las discusiones del momento, conocer, digamos, las influencias intelectuales de Heidegger para que nosotros podamos entender qué nos está tratando de decir Heidegger más allá del lenguaje que, de nuevo, ¿no? Para una persona ignorante, para una persona sin un background, pues parecen dichos de un esquizofrénico, como diría Bungecito, ¿no? Entonces, y vean, ¿no? Como si de pronto... también en filosofía analítica es muy común este tipo de críticas a Heidegger, como si la filosofía analítica fuera clara per se, simplemente por el hecho de, no sé, transmitirse a través de fórmulas lógicas o proposicionales, cuando precisamente ese tipo de cosas te presuponen que la gente a la cual tú te estás dirigiendo, el auditorio, pues debe de tener un conocimiento previo, un background en lógica, digamos, para entender un artículo en filosofía analítica en donde, digamos, se expresan estados mentales a nivel de proposiciones o con proposiciones. Entonces, de nuevo, aquí, pues para que nosotros podamos desechar claramente este tipo de críticas, pseudocríticas, que de nuevo, lo que muestran más que nada es una profunda ignorancia en los lectores, no tanto en los autores, es pues precisamente ser conscientes de eso, que cualquier tipo de pensamiento especializado en el sentido en el que tiene una contextualidad respecto a una serie de autores con los cuales se está discutiendo y demás, bueno, pues presupone que tú manejes un background, o sea, que tú manejes un conjunto de conocimientos previos, también de lenguajes, para que puedas más o menos dilucidar qué está queriendo decir, en este caso Heidegger, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué esto es falaz? Bueno, pues porque primero que nada aquí lo que se suele hacer con este tipo de críticas es un nombre de paja. Es decir, agarras un pensamiento filosófico que, digamos, tiene su elaboración, tiene su contextualidad, todo esto que les estoy explicando, y lo rebajas precisamente, ¿no? A los dichos de un borracho de cantina o a los dichos simplemente de, pues, de un loco, ¿no? Como diría Bungecito. O este tipo de personajes que de pronto andan aquí en YouTube, ¿no? Ya saben, critican a Wittgenstein, ¿no? O sea, es para morirse de risa. En este sentido de, no, es que Wittgenstein está sobrevalorado porque pues es un homosexual reprimido y que maltrataba a niños, ¿no? Y ya por eso está sobrevalorado. O sea, son cosas pues precisamente que denotan una profunda ignorancia en las personas que pues te hablan de que no tienen este background, no tienen este conjunto de conocimientos previos para ver la complejidad que hay detrás de ciertos tipos de pensamientos o cierto tipo de conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces es rebajar a los pensadores, a los autores, a hombres de paja, es volverlos unos hombres de paja. Entonces ahí está, primero que nada, lo falaz de todo este tipo de comentarios. Y bueno, pues el ad hominem de cantina barata, ¿no? O sea, como Bungecito, decirle esquizofrénico, o ya saben, ¿no? De todo este tipo de personajes que andan por aquí en YouTube, ¿no? Que hablan en términos del género genera, ¿no? Imagínense qué tipo de cosas. Pero bueno, entonces, mi recomendación es ignorar a este tipo de personajes porque son falaces, no tienen, digamos, el nivel de sofisticación intelectual como para poder comprender cierto tipo de cosas. Entonces, pues no pierdan su tiempo. Esa es mi recomendación, pero al final del día ustedes pueden hacer lo que gusten y manden. Bueno, entonces, ya pasando estas críticas como muy superficiales y falaces que se le hacen a Heidegger, vamos ya con críticas un poco más de peso, de lleno, que pues serían ya directamente contra el pensamiento de Heidegger, que tienen un tipo de argumentación particular, que bueno, pues precisamente invitan a que las tomemos en serio. Por su argumentación, ojo, no por la persona que las esté diciendo, ni nada por el estilo. En fin, entonces... la gran crítica que tiene Husserl respecto a lo que está haciendo pues su alumno Heidegger tiene que ver o versa sobre el rol que le está dando Heidegger a la fenomenología.
Recuerden, según lo que hemos explicado en otras sesiones del presente curso, por cierto, si quieres ver el resto de sesiones, ve a la página principal del canal, en la pestaña de listas de reproducción, ahí te vas a encontrar una lista de reproducción creada sobre este curso de la filosofía de Heidegger. Bueno, recordemos que la fenomenología lo que pretende en primera instancia a nivel metodológico es ir directo a las cosas sin prejuzgarlas, es decir, no partiendo de algún tipo de concepción cultural, conocer a las cosas tal y como se presenten. En ese sentido, por ejemplo, evitar lo que muchos tomistas trasnochados pues cometen constantemente, de creer que su concepción judio-cristiana cultural es la verdadera respecto a lo que sea Dios, y pensar que así tienen que ser las cosas, cuando pues es una preconcepción. Digamos que la fenomenología husserliana quiere despegar desde la concepción cero, o sea, ningún tipo de preconcepción, e ir directa a las vivencias y a las experiencias de cómo se están presentando las cosas, no a un modo de relativizar o subjetivizar a la realidad, sino para ver precisamente qué son las cosas en tanto se presentan como lo que son, ¿de acuerdo? Y mediante el análisis vivencial se trata de, digamos, construir cierta objetividad desde ahí. Entonces, la gran queja o la gran crítica que tiene Husserl contra Heidegger en este orden de ideas es que, como está Heidegger partiendo del Dasein, que más o menos en ciertas traducciones lo podemos considerar como la existencia humana, pues eso implica que, según Husserl, lo que hace Heidegger es relativizar o torcer a la fenomenología en esta empresa o en este propósito principal de ir directo a las cosas para terminar prejuzgándolo todo desde el punto de vista antropológico del ser humano. Entonces Husserl está muy disgustado respecto a esto que está haciendo Heidegger, porque según en este orden de ideas lo que termina por hacer Heidegger es regresar como a la filosofía de la modernidad, en donde desde el cogito cartesiano, desde la subjetividad, bueno, pues precisamente se está tomando un punto de vista antropológico de análisis de la realidad que prejuzga a la misma. Entonces por eso Husserl no le agrada el proyecto de la filosofía, de esto que se conoce como la analítica existencial, que está presente en Ser y Tiempo, que ya expusimos en otras sesiones. Aunque es importante aquí considerar que pues lo que está haciendo Heidegger también en cierta forma es un proyecto inacabado, que bueno, pues supuestamente trata de ser el análisis de la condición humana, el primer eslabón o el primer piso. Supuestamente iba a analizar después más cosas, pero pues ya no le dio tiempo, ya nunca concluyó esa obra Heidegger, por lo que de pronto podrías considerar que la crítica de Husserl es muy radical y cerrada a el proyecto mismo que pues planteaba o quería hacer Heidegger, ¿de acuerdo? Esto es para que ustedes lo sigan discutiendo, lo sigan pensando, ¿de acuerdo? Si al final del día es válida esta torsión que hace Heidegger a nivel metodológico respecto a la fenomenología, pensando o considerando que la fenomenología no quería partir únicamente del ser humano, o desde la condición humana, en fin. Bueno, otra crítica pues es la clásica carnapiana, ¿no? Que está presente en el ensayo de la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Carnap tiene todo un proyecto de refundación de la filosofía según metodologías científicas muy particular. No me voy a meter tanto en ello porque ya tenemos un video sobre el Círculo de Viena en general. Está en el curso de filosofía del lenguaje esa sesión. Igual te encuentras esta lista de reproducción creada en la pestañita de listas de reproducción del canal, por si gustas ir a verlo. Entonces, para no ser redundante y no perder tanto tiempo y ver otras críticas, básicamente voy a decirlos en términos generales, que lo que quiere hacer Carnap es que vía el análisis lógico, el Carnap del ensayo sobre la superación de la metafísica vía el análisis lógico, lo que quiere hacer Carnap es que vía el análisis pues lógico, descomponer proposiciones de tal suerte que estas proposiciones, si no remiten a lo que él llama proposiciones protocolares o proposiciones de observación, que son proposiciones con un contenido empírico, pues básicamente no tienen sentido, es decir, no tienen contenido semántico, y pues no hay que tomarlas en serio y hay que dejarlas un tanto al lado, en tanto este proyecto de refundación filosófica según métodos científicos. Ojo, eso es importante considerarlo. Que esta crítica de Carnap a Heidegger se está pensando desde ese proyecto de refundación de la filosofía según la ciencia o según métodos científicos, que eso es muy cuestionable, pero bueno, en fin, volviendo aquí al grano central de la crítica carnapiana a Heidegger, es interesante primero que nada observar que en el ensayo de la superación aparece esta clásica
de afirmación de la nada nadea, que no es algo que está como tal de manera textual en los textos heideggerianos. Es un modo de sátira que básicamente lo que quiere decir Carnap con todo esto es que hablar precisamente como lo quiere hacer Heidegger, en términos de hablar del ser, o sea, de la existencia tal cual, o hablar de lo que no existe, o sea, de la nada, no son lógicamente formalizables. Es decir, que si tú agarras la lógica de primer orden, no vas a poder formalizar esto en términos de tus cuantificadores existenciales, y por ende, según Carnap, pues eso te evidencia que las proposiciones del pensamiento heideggeriano son sin sentidos a nivel de forma lógica, es decir, no tienen forma lógica, y también son carentes de sentido a nivel del contenido semántico, no hablan de nada. Y por lo tanto, pues hay que rechazar la obra de Heidegger por esta consideración de que no tienen forma lógica, no pueden ser formalizables las proposiciones heideggerianas. Y pues ya, bye. Aquí el gran problema que tiene esta crítica es, ¿y cómo saber, Carnap, que la lógica de primer orden es la lógica correcta para hablar de la realidad? Y en este sentido, pues vienen todas las propuestas de las lógicas no clásicas, que ya hablé de ellas en el curso de Lógica y Filosofía de la Lógica. Ahí está esa lista de reproducción también por si gustas ver ese curso. Y bueno, aquí la gran cuestión es si precisamente podríamos construir en determinado momento una lógica que sí nos permita formalizar la nada. Que en términos de lenguaje natural o de lenguaje cotidiano, en sí nunca hablamos de la nada, ¿no? O sea, cuando me preguntas, oye, ¿qué tienes? Y te digo nada, hablar de la nada presupone que estoy hablando de algo, ¿sí? Ni siquiera parece que a nivel epistémico la nada sea imaginable. Pero no por esas limitaciones humanas implica que la nada no exista, ¿sí? No porque para mí algo a nivel cognitivo sea incognoscible o sea no verbalizable, quiere decir que pues no podamos en determinado punto construir algún tipo de herramienta científica o incluso algún tipo de lenguaje formal que sí nos permita capturar todo esto. Entonces, este es un gran, digamos, esta es la pata de donde cojea la crítica de Carnap, y hay propuestas en este sentido de gente que trata de construir lógicas, ¿no? Desde las lógicas no clásicas para hablar de la nada. Ya saben que hay muchos debates en torno al cuantificador existencial, pero digamos que este es un punto a consideración muy sofisticado sobre la obra heideggeriana, ¿no? O sea, si la obra heideggeriana no logra transmitir algún tipo de contenido semántico que no implique meternos con problemas en la forma lógica de las proposiciones, ¿qué hacemos? Creamos una lógica para que Heidegger pueda tener siempre la razón, o de plano rechazamos a Heidegger, y aquí el problema al que nos metemos es cómo justificamos ese rechazo desde la lógica de primer orden, habiendo visto que la lógica de primer orden tiene todo este tipo de deficiencias ya mencionadas, ¿de acuerdo? Es un tema aquí complejo, que se dan cuenta no dista mucho de la falacia de cantina barata tipo Bungecito de, es que esto es un esquizofrénico porque habla raro, ¿no? Esto ya es algo más filosófico, tiene una argumentación más profunda, que versa en más que nada en consideraciones de filosofía de la lógica y filosofía del lenguaje, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la crítica de Cassirer, o de Cassirer, como le quieran ustedes decir. Que bueno, les recuerdo que este debate que tiene Heidegger con él en el foro de Davos, en el 29, si mi memoria no me falla, yo hice un sábado filosófico sobre esto. Igual está en la lista de reproducción creada de sábados filosóficos, por si gustas verlo. Y bueno, recuerden que según Heidegger, el Dasein o la existencia humana, uno de sus existenciales o una de sus condicionantes es el hecho de ser arrojado a la existencia, ¿de acuerdo? En donde, bueno, pues esta condición de ser arrojado implica que, por ejemplo, necesariamente te tienes que relacionar con los útiles o los instrumentales y vivir una existencia inauténtica, en términos de que, pues, estás viviendo para la utilidad de un tercero, ¿no? Esto en términos muy generales. De tal suerte que en el contexto de las discusiones del foro de Davos entre Cassirer y Heidegger surge la interrogante del papel de la racionalidad y de la interpretación simbólica como vías o modos de resolver estos problemas de la existencia. Problemas de la existencia que tienen que ver con la inautenticidad, que tienen que ver con un estado de consternación o angustia constante sobre, pues, qué voy a hacer con mi vida y cuál es el propósito de la misma. Parece, y esto es lo que le dice de pronto Cassirer a Heidegger, que según sus planteamientos, parece que el ser humano no puede salir de este estado de consternación por ser arrojado a la existencia, por esta búsqueda constante de su autenticidad,
Y digamos que a nivel de consecuencias, el pensamiento heideggeriano luce muy pesimista. Parece que el ser humano no puede salir de todo esto. Y esto es un problema para el pensamiento heideggeriano, porque de pronto a uno le gustaría conciliar esto con ciertas nociones que tiene sobre la libertad personal. Que claro, ojo, es muy complicado justificar en este sentido qué es esto de la libertad personal, ¿de acuerdo? Y por qué en este orden de ideas representaría en última instancia un problema para el pensamiento heideggeriano, ya que, por ejemplo, para Heidegger, pues se vería todo esto como una ilusión, en última instancia. Pero bueno, es una objeción muy importante a tomarla en cuenta. O sea, ¿por qué debemos, en última instancia, comprometernos con consecuencias tan pesimistas sobre nuestra condición de ser seres arrojados al mundo, condenados a tener una existencia inauténtica, luchando constantemente por una existencia auténtica que quizás no se logra, si en última instancia tenemos nociones muy intuitivas sobre la libertad como una herramienta que tiene el ser humano para construir su vida como él quiera? De tal suerte que pues esto no compagina, ¿no? Esta intuición básica que tenemos como de libertad no compagina con lo que nos dice Heidegger. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Esta es una objeción que apunta a problemas más profundos, como ustedes pueden darse cuenta, a que, bueno, pues hay que seguir considerando, pensando. Vean, ahora, respecto a la crítica de Levinas, que es muy fuerte lo que nos va a señalar Levinas respecto a las consecuencias tanto éticas como políticas del pensamiento heideggeriano. Ya saben ustedes que no pudimos hablar en este curso de pues la militancia política de Heidegger en el 33, ¿no? Ya saben a qué me refiero, pues recuerden que es non santo aquí en YouTube hablar de esos temas. Que por cierto, en nuestro grupo de Discord para miembros sí podemos hablar de esos temas con toda libertad. Ahí sí, hay por si te gustas unir al grupo de Discord volviéndote miembro, pues aprovechamos y hablamos de todo esto pues con toda libertad. En fin, entonces la crítica de Levinas tiene consecuencias peores que ser un seguidor de ya sabes qué ideologías en la Alemania del 33, que es la indiferencia ética y política. Eso es algo peor, porque todavía a nivel de ser un seguidor de cierto tipo de ideologías en el 33, pues te estás comprometiendo con algo y tienes un compromiso social hasta cierto punto, ¿no? Quizás no con toda la sociedad, pero sí con ciertos grupos de personas. Aquí lo que señala la crítica de Levinas es algo todavía más profundo y devastador. Que vean, según en términos de Levinas, todo esto que revisamos en sesiones anteriores de los útiles y los instrumentales, y como según Heidegger, pues el ser humano, la existencia humana, es algo arrojado a la realidad, que tiene pues una existencia inauténtica, porque en virtud de que se relaciona con estos útiles, pues constantemente el ser humano vive para un tercero, vive para las necesidades de un tercero. ¿Sí? Por ejemplo, ser médico, ser abogado, todos estos son útiles, de tal suerte que cuando tú te defines como un abogado, como un médico, como un profesor, pues estás respondiendo no a tus propias necesidades, sino que estás respondiendo a las necesidades de otros, son profesiones que sirven para otras personas. Todo esto ya lo profundizamos y lo explicamos muy a pie y juntillas en sesiones anteriores. Aquí el problema, según Levinas, es que si esto es verdad, si esto lo consideramos en serio, dentro del pensamiento heideggeriano, hay una consecuencia directa de todo ello, que es la indiferencia total. ¿Por qué? Respecto a los discursos éticos o políticos. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque un discurso ético, por ejemplo, algo así como el utilitarismo, ¿no? De, bueno, pues trata de que tus actos hagan feliz a la mayor cantidad posible de personas. Es un discurso útil en términos del pensamiento heideggeriano porque está sirviendo a las necesidades de terceros. Pero, oh sorpresa, también incluso discursos deontológicos en el sentido de ver al deber ser en sí mismo como lo más valioso, siguen siendo útiles. ¿Por qué? Bueno, pues porque está la apreciación social, está toda una contextualidad cultural alrededor que te va a valorar como el santo, el moralista, ¿no? Simplemente por seguir el deber ser, por el deber ser en sí mismo. Y entonces, si se dan cuenta, ¿a qué nos lleva a concluir el pensamiento heideggeriano desde el aspecto ético? Que da igual, por ejemplo, a qué discurso ético te suscribas, es lo mismo, es un útil que sirve a intereses de terceros. Igual la cuestión política, eso es más o menos evidente. La política son discursos que pretenden servir a intereses de un tercero. Siempre es un partido o siempre es un líder político ahí que está detrás manipulando a todos.
por acá mientras roba, etcétera. Y entonces da igual en términos del pensamiento heideggeriano a qué discurso político te suscribas, porque todos son útiles, que sirven a un tercero, de tal suerte que te siguen condicionando una existencia inauténtica. Entonces de aquí se sigue una enorme indiferencia, como ustedes pueden darse cuenta. Y no en balde, ojo, el tema de la indiferencia tratado por Camus en El extranjero, de pronto tiene muchas implicaciones sobre qué pasaría precisamente cuando tú, como Mercelieu, que es el protagonista del extranjero, ves a la realidad así en términos de útiles, ¿no? Entonces, esta es una crítica importante a considerar dentro del pensamiento heideggeriano. Y bueno, sin más, pues hasta aquí lo voy a dejar. Reflexionen en todas estas cosas que les comento. Muchísimas gracias a todos por seguir el curso de la filosofía de Heidegger hasta esta 20ª sección. Muchísimas gracias también por sus comentarios, apoyos, likes y demás. Nos vemos en el próximo curso, que sería sobre la filosofía de Hegel, que lo vamos a estrenar la próxima semana. Hasta pronto.